El tweet de Donald Trump de ayer, su nueva estrategia dijo que nadie ha dado a la República Islámica de Irán una oportunidad mayor para llegar a un acuerdo que yo. Trágicamente para ellos, no han sabido aprovecharla. Por lo tanto, ayer, se refiere a ayer, anunció la operación económica más devastadora jamás emprendida contra ningún país. Y esto será una guerra económica y un aislamiento a una escala sin precedentes. Y luego sigue hablando de otros países. Ya saben, nadie tiene por qué cooperar con Irán. Y va a aplastarlos si lo hacen. Esta es la situación en la que estamos. Parece que la operación militar no le ha funcionado a Donald Trump y está volviendo, básicamente, a la situación de 2018. Recordarán que la primera administración Trump se retiró del JCPOA e intentó estrangular la economía iraní. Y en esencia, estamos volviendo al mismo punto. Pero todo el tablero ha ido cambiando desde entonces, por lo que ha ocurrido hasta ahora. Michael, empiezo contigo. El tiempo es ahora el factor crucial. ¿Quién tiene el tiempo de su lado? En tu opinión, ¿quién lo tiene de su lado? Bueno, esa es la cuestión clave, por usar la palabra favorita de Richard. Estados Unidos está desesperado porque el tiempo juega en contra, no solo de Estados Unidos, sino de todo el resto del mundo que está sufriendo. Y hasta ahora hemos hablado principalmente de que la crisis del petróleo, la guerra del petróleo, está obligando a Estados Unidos y a otros países a ir agotando sus reservas de crudo para satisfacer la demanda ahora mismo. Y confían de algún modo en que pueda liberarse suficiente petróleo de las reservas para contener el precio del crudo y de todos sus derivados hasta casi las elecciones. Pero ahora hay otro factor, y tiene que ver con Rusia. Y al igual que Irán, Rusia ha dicho, si Trump nos impide exportar nuestro petróleo y no podemos hacerlo, entonces no se transferirá petróleo desde el Golfo Pérsico, ni a través de Hormuz, ni desde donde los yemeníes están actuando contra Arabia Saudí. Y lo hicieron para pasar la pelota al tejado de otras naciones. ¿Qué vais a hacer vosotros? ¿Os vais a quedar sentados y permitir que los precios del petróleo se disparen cuando el 25% del comercio mundial de petróleo procede del Golfo Pérsico? ¿Vais a permitir que os enfrentéis a una depresión? Pues bien, Rusia se ha unido ahora a Irán, siguiendo exactamente la misma política. El 27% del grano mundial se exporta desde Rusia y Ucrania a través del Mar Negro, y ahora mismo es la temporada de cosecha. Ucrania no solo ha estado bombardeando refinerías rusas para impedir que Rusia exporte su petróleo y mantener bajos los precios, sino que también ha estado bombardeando barcos rusos. Hace 4 años, después de que comenzara la operación militar especial rusa, Turquía me dio un acuerdo que decía, mirad, no podéis bombardear los barcos mercantes del otro porque eso va a alterar todo el comercio mundial de alimentos. Y Rusia aceptó, pero Ucrania lo incumplió. Una vez más, en el último mes, más o menos, Ucrania ha estado bombardeando barcos rusos que transportan grano y diciendo que Rusia no puede exportar nada de grano. Pues como era de esperar, Rusia no solo ha bombardeado los puertos desde los que Ucrania exporta su grano, sino también todos los barcos que entran en Odessa, que salen de Odessa, que se dirigen a otros puertos ucranianos del Mar Negro y a otros lugares. Así que, justo cuando está llegando la cosecha, Ucrania no puede exportar su grano ni su aceite de girasol. Y eso está creando una crisis, porque no hay dónde almacenar el grano en Ucrania. Todos los silos están llenos. No hay nada que hacer. Y el resultado es que esto está obligando a otros países a tomar el mismo tipo de decisión que tienen que tomar en el caso del comercio de petróleo. Van a intervenir y a impedir que Europa, la OTAN y Estados Unidos bloqueen el comercio de alimentos. Bueno, si lo hacen, ¿qué les va a pasar no solo a los países asiáticos?
Y de nuevo, Japón y Corea son grandes importadores de alimentos rusos. India es otro importador, pero Europa también ha recibido estos alimentos. Y, de hecho, en el pasado los propagandistas estadounidenses han dicho, oh, miren, Rusia está bombardeando barcos ucranianos. Piensen en la pobre África. África va a pasar hambre porque no puede recibir grano ucraniano. Bueno, nada de ese grano exportado desde Ucrania, cuando llegaron a un acuerdo, se envió a África. Todo se envió a Europa. Y ahora Estados Unidos vuelve a decir, miren, va a haber una hambruna en África y en otros países. Cuando en realidad, quienes van a estar realmente en apuros son Europa y los aliados europeos de Estados Unidos en la OTAN. Porque el verano caluroso, el calentamiento global, no solo ha reducido las cosechas, sino que la subida de los precios de los fertilizantes y de los tipos de interés ha cortado el crédito agrícola y ha paralizado el suministro de fertilizantes. Pero el calentamiento global también ha secado el Rin y otros ríos de toda Europa. Y ese secado de los ríos impide el transporte en barco de este grano. Así que Rusia está hoy en la misma situación en la que estaba cuando Napoleón invadió después de la guerra de 1812. Napoleón invadió Nueva Rusia. Russia was able to hold off the troops of Napoleon. It got colder and colder, and they froze. Hacía cada vez más frío, se congelaron y Napoleón fue derrotado. Lo mismo ocurrió cuando Alemania invadió Rusia, después de aplazar la invasión, el inicio de la Segunda Guerra Mundial con Rusia, porque tuvo que esperar a las tropas italianas que tenían sus propios problemas en Libia, creo, y en el norte de África. Así que las tropas alemanas llegaron tarde. Ya era otoño. Las tropas alemanas acabaron congelándose. Así que Rusia está ahora en la misma posición. Su principal arma no es algo que Rusia haya tenido que crear. Es el tiempo. Y el tiempo está de su lado, porque nos acercamos a la temporada de cosecha. Nos acercamos al momento en que los alimentos tienen que entregarse para alimentar a Europa, a muchos países asiáticos y a países del sur global, al resto del mundo. Y los rendimientos están bajando en todas partes. Así que la economía mundial se va a enfrentar a una doble amenaza. No solo la subida de los precios del petróleo, de los fertilizantes y del diésel para el transporte por carretera, sino también al mismo tiempo la subida de los precios de los alimentos. Y ahora la pelota está realmente en el tejado de otros países. ¿Qué van a hacer al respecto? Ya sabe, ¿qué pueden hacer? Creo que la única respuesta en última instancia es que no solo le digan a Trump, como ya le han estado diciendo, bueno, nos ha pedido apoyo en la guerra contra Irán. No vamos a darle ese apoyo. No podemos permitírnoslo, porque todos nuestros recursos tienen que destinarse a pagar más por nuestras importaciones de petróleo y alimentos. Nos han impedido hacerlo, pero tienen que ser más proactivos. Van a tener que hacerlo. Solo hay una solución. No veo que se esté adoptando ahora mismo. Pero si no se adopta esa solución, toda la economía mundial se encontrará en una situación muy difícil. El resto del mundo tendrá que aislar a Estados Unidos y a cualquier aliado que lo apoye, aliados europeos, incluso los actuales gobiernos japonés y surcoreano, y decir, vamos a imponeros sanciones, igual que vosotros nos habéis impuesto sanciones a nosotros. Tendremos que suspender, por ejemplo, el pago de nuestras deudas en dólares. Ahora que tenemos que pagar más por nuestros alimentos y por el petróleo, como consecuencia de la guerra que usted, Trump, ha declarado unilateralmente, no podemos permitirnos a la vez alimentar a nuestra población e importar el petróleo que necesitamos para generar electricidad, para calefacción y gas, para calentar e iluminar nuestros hogares y para pagar la deuda en dólares. Vamos a declarar una moratoria sobre la deuda en dólares y sobre los pagos con ustedes, y adoptarán otras políticas para aislar a Estados Unidos. Si no hacen eso, no hay manera de impedir que Estados Unidos, Trump debería decir no a Estados Unidos.
que Trump diga, bueno, vamos a sobrevivir. Sí, habrá una depresión mundial, pero sobreviviremos más que el resto de los países. Y eso nos convertirá en los ganadores de la depresión mundial. Asia, Europa y el sur global se verán empujados a una depresión por sus alimentos y su petróleo. Pero nosotros somos un país con excedentes agrícolas, o un país agrícola, o un país exportador de gas. Así que Trump cree que de algún modo puede beneficiarse perjudicando a otros países. Y cuando vean esta capacidad de utilizar el comercio del petróleo, el comercio de combustibles y el sistema del dólar como armas, tendrán que darse cuenta de que la guerra definitiva es la de Estados Unidos contra todo el resto del mundo. Las naciones importadoras de petróleo y alimentos, y los países que han estado utilizando el dólar y cuyas deudas están en dólares, pero que ahora necesitan retirarse de todo ese sistema porque los está victimizando. Richard, déjame añadir algo que no deja de rondarme la cabeza. Si estoy en lo cierto, durante todo este tiempo, Trump se está alejando, de hecho, del enfoque naval que adoptó en los últimos meses, cuando la guerra aérea no le dio la solución que quería. Luego, el bloqueo y el papel de la Marina en todo esto, especialmente después de que destruyeran las bases militares en los países del Golfo. Entonces, necesita una base móvil, que es lo que le proporcionan los portaaviones y demás. Desde entonces, ha estado reforzándose con bombarderos B-1 y B-2. Son medios de largo alcance para lanzar bombardeos enormes, algo que él puede hacer en Irán con pérdidas quizá asumibles, dependiendo de lo bien que funcionen los misiles iraníes. Pero parece estar utilizándolo para tener una oportunidad más de intentar este enfoque de las sanciones, que en realidad no ha funcionado bien en 60 años en Cuba. Tampoco ha funcionado con Rusia durante los años que lleven aplicándolo, al menos 10, quizá 15 o más. No ha conseguido llevar a Irán a rendirse. Hay muy pocas posibilidades. A estas alturas, el resto del mundo ya ha encontrado maneras de eludir estas sanciones, porque llevan vigentes desde hace tiempo. No son tan distintas de las formas de eludir los aranceles, y además llevan años eludiéndolos activamente. Así que lo que dice Michael es que van a utilizar una desconexión de Estados Unidos como defensa. Van a vender menos, van a comprar menos y probablemente invertirán menos, al darse cuenta de sus propias necesidades desesperadas respecto a las inversiones que puedan hacer. Ya saben, las inversiones son algo a largo plazo. Así que, a corto plazo, harán lo que puedan. Y yo me pregunto, ¿a dónde puede llevar esto? Bueno, una de las posibilidades es que recurran a bombardeos de saturación, que es para lo que están los B-1 y los B-2. Eso es para lo que se usaban en Vietnam hace años, etcétera, etcétera. Entonces, quizás se podría llamar una solución estadounidense al estilo de Gaza. Consistiría en hacerle a Irán lo que Israel hizo en Gaza. Sería un intento de destruir literalmente las ciudades iraníes, reduciéndolas al tipo de escombros que vimos en Ciudad de Gaza y en las demás zonas urbanas de Gaza, con la esperanza de que eso sirva para cambiar la situación. Si interpreto correctamente, las declaraciones públicas iraníes están anticipando eso, han hecho grandes planes para ello, y su política no cambiará por eso. Ahora bien, no puedo estar seguro, pero así es como parece. Y eso deja a Estados Unidos con los bombardeos masivos, o posiblemente con algún tipo de uso de armas nucleares tácticas que podrían intentar emplear allí. Pero todo eso significa que, si entiendo la lógica de todo esto, llegamos a las elecciones legislativas de noviembre en un estado de gran caos, cambios, giros y guerra. Quiero decir, es la receta perfecta para no entrar en un periodo electoral. Incluso el titular de esta mañana, del que hablábamos antes de salir al aire, que el secretario del Tesoro tiene que entrar en el mercado
para convertirse en un actor del mercado de bonos a largo plazo del Tesoro estadounidense, con el fin de manipular el tipo de interés a largo plazo, históricamente muy elevado. ¿Por qué? Bueno, presumiblemente porque un tipo de interés alto a largo plazo es una forma muy mala de llegar a noviembre, porque frenará el endeudamiento. Además, ya estamos al borde de una recesión. Por cierto, históricamente nos toca una, por cómo suelen producirse. Esto es una acumulación de indicadores terribles para esta elección. Y luego hemos visto, en los últimos meses, un cambio dentro del Partido Demócrata, del viejo centrismo a una postura más nueva y progresista, bastante notable, y también una fractura de MAGA, que era su base, la base de Trump. Ahora bien, si juntas todo esto, es un espectáculo de horror político para el señor Trump. ¿Se me está escapando algo? Michael, ¿está claro? Para empezar, ha mencionado que se están eludiendo las sanciones. Solo hay una manera de eludirlas y es desdolarizarse. ¿Y qué está haciendo la gente para desdolarizarse? Rusia ha implantado una alternativa a SWIFT y China ha implantado otra alternativa a SWIFT aún mayor. Así que, al imponer sanciones comerciales a países que necesitan comerciar para obtener petróleo y alimentos, sea cual sea el precio, y que obviamente van a seguir intentando encontrar alguna forma de pagarlo, principalmente pagando a Rusia o a Irán, Estados Unidos está acelerando la separación del patrón dólar. Y dado que una de las formas en que Estados Unidos ha librado una guerra contra el resto del mundo ha sido evitar una guerra militar, pero librar una guerra financiera. Bueno, ahora mismo la guerra militar de Trump le está obligando a perder la capacidad de librar la guerra financiera, utilizando como arma este comercio dolarizado y amenazando con expulsar a otros países del sistema de compensación bancaria SWIFT. Entonces, ¿cómo van a pagar los países sus importaciones y su comercio habitual entre ellos si no pueden utilizar el sistema de compensación bancaria SWIFT ni el sistema Euroclear de la Unión Europea? Bueno, Estados Unidos lleva tantos años amenazando con utilizar esta arma que, como acabo de mencionar, Rusia y China han creado las alternativas. Y sin el patrón del dólar, sin poder derrotar financieramente a los países en lugar de militarmente, a Trump solo le queda el poder militar. Y como Estados Unidos y Europa Occidental son democracias nominales, donde hay que votar quién será el líder, ningún país puede permitirse, ningún partido ni gobierno puede permitírselo, reinstaurar el servicio militar obligatorio. Porque tendrían la misma respuesta que hubo durante la guerra de Vietnam, resistencia al reclutamiento. Así que ya a finales de los años 70 escribí un libro, Fractura Global, en el que pronosticaba más o menos lo que iba a ocurrir ahora. Y dije que si ninguna democracia puede librar una guerra terrestre, y si no se puede derrotar a un país como Irán o Rusia mediante una invasión terrestre, entonces solo quedan las bombas. Y como la defensa siempre acaba siendo más fuerte que el ataque, y desde luego ese es ahora el caso de Irán, hasta ahora ha podido derribar misiles y aviones que lo bombardean. Además, tanto Rusia como China le ayudan a alertarse de lo que ocurre con los aviones o las bombas que lo están atacando. Así que Estados Unidos ni siquiera es capaz de imponerse en la guerra aérea que ha iniciado. Por eso se ha hablado tanto de que Trump repite una y otra vez, ¿puede usar una bomba atómica contra ellos? ¿No acabaría eso con todo? Bueno, esa es la única arma que le queda a Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿qué está ocurriendo dentro del ejército? ¿Estaría realmente dispuesto el ejército a permitirle usar la bomba atómica? Cuando habló de esto hace unos meses en la sala de crisis, el general Kane dijo, tiene que salir de la sala de crisis cuando plantee eso. Y después creo que dijo lo mismo, ni se meta en esa dirección. Así que lo único que Trump puede hacer es amenazar con todo eso, y cuesta ver que realmente pueda llegar a utilizarlo.
Entonces, ¿qué va a hacer de cara a las próximas elecciones en Estados Unidos? Bueno, este es el argumento que Richard y yo hemos venido planteando durante las últimas semanas. Han visto, especialmente en la última semana, el martes pasado, y de nuevo hace solo 2 días, que las elecciones no las gana el candidato de las primarias capaz de recaudar más dinero para comprar espacio en televisión e intentar manipular la opinión pública. Las ganó un candidato que no tenía dinero alguno para comprar espacio en televisión. Y ganó con el lema, no recibo dinero de AIPAC, de hecho no recibo dinero de nadie. Y ganó porque la gente se está dando cuenta de algo. Esperen un momento, todo el sistema político, todo el sistema electoral se ha financiarizado. ¿Y de verdad queremos dejar que salga elegido el senador o el representante que pueda recaudar más dinero de los multimillonarios y del AIPAC en Israel, que quieren prolongar la guerra que está elevando nuestros precios de los alimentos y la gasolina y asfixiando nuestro presupuesto, empobreciéndonos? ¿O queremos a alguien que esté en contra de la guerra? Bueno, Trump ha dicho que si estás en contra de la guerra, eres antisemita. Que si señalas la financiación de AIPAC a personas favorables a la guerra, eso es antisemita. Así que la gente está empezando. Este tampoco es el mejor argumento para ganar apoyo para Israel. Y en sí mismo se ha convertido casi en un mensaje publicitario antisemita, porque la gente dice, bueno, incluso si dices que es antisemita, oponerse a la guerra y oponerse a que nuestro presupuesto se vea asfixiado para librar una guerra que no queremos, entonces puedes aplicar esa etiqueta. Bueno, esa es la ironía. Todo le está saliendo al revés. Trump está logrando lo contrario de todo lo que intenta hacer. En lo militar, en lo político, en su apoyo a Israel y en la agenda republicana en general, en todos los ámbitos. Y esto parece estar desgarrando al propio Partido Republicano. Hasta ahora, los republicanos pro-Trump han estado imponiéndose en las primarias. Se ha prestado mucha menos atención a los republicanos. Toda la atención ha ido a los demócratas, porque entre los demócratas están los socialistas ganando a los centristas. Un centrista es básicamente alguien de derechas. No hacen nada para oponerse a las políticas de Biden y Trump. Así que un centrista es pro-guerra, antiobreros, pro-Wall Street, básicamente. Y están perdiendo frente a lo que se llama socialismo. Y los socialistas son antiguerra y por tanto partidarios de un gasto social público activo. Igual que todo el despegue de Estados Unidos en el siglo XIX, o todo el florecimiento de las políticas de Roosevelt en los años 30. Lo que antes se llamaba nacionalismo estadounidense y progreso social estadounidense, ahora se llama socialismo. Y las encuestas de opinión dicen que la gente prefiere la palabra socialismo a capitalismo. Así que la gente dice, queréis llamar socialista a lo que queremos. Podéis llamarlo como queráis, pero eso es lo que vamos a votar.